En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del 33º domingo del tiempo ordinario. ¿Has enterrado tu talento? Medios para desenterrarlo y volver al camino de la esperanza. En la sección Espiritualidad, el pecado de omisión y cómo evitarlo. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Salve María, a la audiencia, bienvenidos a Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese, siervo inútil, echadlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Estas palabras son extraídas de la parábola del día de hoy, que nos llama mucho a reflexionar sobre la seriedad con la cual deberemos conducir nuestras acciones, porque Dios nos da talentos y al mismo tiempo espera que los hagamos fructificar. Y es en eso donde puede darse la mayor de las alegrías o la mayor de las severidades que podemos encontrar en nuestra vida. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Como ustedes saben, Lo Inédito sobre los Evangelios es un espacio donde heraldos del Evangelio del mundo entero se reúnen para comentar aspectos inéditos del Evangelio extraídos de la obra que da origen al nombre del programa, Lo Inédito sobre los Evangelios, escrita por el fundador de los heraldos del Evangelio, Monseñor Joan Cladies, en la cual él comenta todos los evangelios dominicales de los 3 ciclos litúrgicos. Y son 7 volúmenes llenos realmente de maravillas para compartir. Al mismo tiempo, contamos noticias de lo que ocurre en la iglesia y en el mundo y siempre abordamos un tema de espiritualidad para enriquecer a la audiencia y para siempre crecer, tanto en devoción a Nuestra Señora como, por supuesto, en amor a la Eucaristía, a la iglesia y cuidar mejor de nuestra espiritualidad porque todo aquello que no está creciendo comienza a decrecer y desaparece. Hoy tenemos en el programa, aquí en el comienzo del programa, al hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio, que como ustedes saben es catequista, es misionero en El Salvador y pueden encontrarlo en el YouTube de los Heraldos del Evangelio del Salvador con programas interesantísimos que pueden realmente utilizar para la formación y para todo aquello que se necesita, tanto en la familia cuanto con los jóvenes, cuanto para nosotros mismos. Salve María, hermano Gerardo. Salve María, hermano Gustavo, y un caluroso saludo también a toda nuestra querida audiencia en este programa sobre lo inédito de los Evangelios. Recordamos que este es el programa número 99 de Lo Inédito sobre los Evangelios, programa número 83 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. También un gran saludo a Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina, a Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City. Entonces, para esa audiencia también, como para la gente que nos escucha a través de WhatsApp y YouTube, bienvenidos entonces al programa del día de hoy. Vamos al Evangelio, que es el Evangelio correspondiente al 33º domingo del tiempo ordinario, es correspondiente al domingo 15 de noviembre del 2020 y es el Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor a aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5.
Su señor le dijo, «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, «Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2». Su señor le dijo, «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y dijo, «Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El señor le respondió, «Eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadle fuera, a las tinieblas. Allí habrá el llanto y el rechinar de dientes». Entonces, hermano Gerardo, podemos comenzar con este aspecto tan importante, porque Dios no es un Dios tacaño. Cuando coloca la parábola de los talentos y nos dice qué es exactamente un talento, vemos la generosidad con que tiene y cómo nos da dones, cómo nos da favores, pero espera evidentemente que esos dones fructifiquen. Claro, y realmente nosotros en ocasiones podremos hacernos preguntas de por qué otros tienen tal cosa y yo no la tengo, o quizá hasta llegar a ver nuestras propias cualidades con una cierta altanería en relación a las demás personas, más son aspectos humanos que abordaremos más adelante a lo largo de ese mismo programa. Pero de inicio cabe reconocer eh, y puestos de rodillas que todo lo que nosotros tenemos de bueno viene de Dios. Y tal como usted decía, hermano Gustavo, es una liberalidad de Dios, es una gran muestra de la generosidad infinita de Dios, el querer dar a sus hijos los dones con los cuales orna cada alma. Realmente Dios no tiene ninguna necesidad o ninguna obligación de darnos estos o aquellos dones. Puede ser que uno tenga una inteligencia más grande, otro que tenga una facilidad física mucho mayor, otro que tenga una aptitud para tal ciencia, para tal arte, para tal... En fin, cada uno eh, recibe de Dios diversos dones. Y estos dones son gratuitos, porque ningún hombre es capaz de decir, yo me gané este don que tengo. Puede decir esto sí, que cultivé este don que Dios me dio, pero ese don de Él viene y a Él debe volver. Y ese es el objetivo de todos los dones, de todos los beneficios que a lo largo de la vida recibimos de Dios. Sabemos que una vez salimos de sus manos, Él colocó en nosotros ciertas aptitudes con las cuales deberemos saber ayudar a los demás y ciertas deficiencias también que Él permite en nosotros, para que nosotros también sepamos acudir y pedir ayuda de otros, para irnos apoyando mutuamente en este camino de la salvación, en el cual todos deberemos apoyarnos mutuamente y en el cual nadie vence solito. Ese es un principio que a nosotros nos debe regir también, que nosotros debemos tener siempre muy presente. El saber que nunca una batalla espiritual, nunca el camino a la santidad nos vamos a poder valer por nosotros mismos, por nuestros propios dones, por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo. Siempre en algún momento yo voy a necesitar de los dones que Dios puso en otra persona para apoyarme también, y en algún momento yo también tendré que ser sustento con los dones que Dios puso en mí para ayudar al otro a su salvación eterna. Y es un aspecto tan presente en la vida espiritual y en los diferentes momentos de la vida espiritual, porque siempre podemos ayudar a otros, pero cuando tenemos nosotros dificultades, necesitamos
ser ayudados. Y no, muchas veces puede pasar que la persona tenga una gran experiencia en la vida espiritual, sin embargo, cuando necesita ayuda, no puede ayudarse a sí misma, necesita forzosamente que otros le den la mano. Y ese es un aspecto que Dios coloca mucho para mantenerlos en la humildad, ¿no es cierto? Exactamente, hermano Gustavo. De hecho, eh, es justamente ese dicho, ¿no? De médico, cúrate a ti mismo. Puede Claro. ser que haya un maestro de vida espiritual que haya hecho muchísimo bien a las almas y de hecho Dios le haya utilizado para hacer mucho bien a las almas. Pero en cierto momento Dios permite para esta persona un aguijón, permite una debilidad de alma, en fin, con la cual Dios le enseña que todo lo bueno que él tiene viene de Dios. Y ahí es cuando aquel gran maestro de vida espiritual debe saber también doblar sus rodillas, inclinar su cabeza, decir, Señor, yo sin ti no soy nada. Y es en ese momento, es en esa humildad, es en ese reconocimiento de nuestra nada y de que todo lo que tenemos viene de Dios. Allí es cuando Dios realmente actúa en nosotros y a través de nosotros para hacer bien a las otras almas. A veces puede haber personas que con muchas cualidades naturales eh, puedan ir obteniendo grandes laureles en esta vida. Y es hasta lícito. Dios permite eso. Más lo más perfecto será en medio de esos laureles, en medio de esos éxitos, en medio de esas glorias, saber restituir a Dios, saber devolver a Dios, saber que estos buenos frutos que yo estoy cogiendo ahora no los hubiera podido cosechar si Dios no hubiese plantado en mi alma esta semilla que está dando este árbol que ha crecido, etcétera, etcétera. Como usted bien decía, hace parte del saber dar buenos frutos, tener como base una sólida, constante, sincera y profunda humildad. ¿Y qué pasa, hermano Gerardo? Porque claro, estamos aquí, están las posibilidades, quién hizo multiplicar los talentos, pero vamos concretamente a una persona que podemos ser cada uno de nosotros y decir, bueno, yo he enterrado mi talento, ¿ok? Directamente no estamos Sí. en otra situación, he enterrado mi talento. ¿Cuáles son los medios entonces de desenterrarlo y poder volver al camino que debemos trillar? Hay una virtud muy linda que suele ser, en fin, conocida por lo menos a grandes rasgos, pero que solo se goza de la verdadera alegría cuando uno se entrega de todo corazón y se empeña con todo el corazón a vivir esta virtud, a ejercitar esta virtud. Y es la virtud de la generosidad. Uno naturalmente puede tender a, teniendo este don, enconcharse sobre sí mismo, como dice la expresión, ¿verdad? Y yo quiero guardar esto para mí y no quiero darlo a los otros. Y lo utilizo para mí porque de hecho a mí me sirve este talento. Claro. Más suele suceder con aquello que nosotros guardamos y que no, a manera de un agua, si queremos poner una metáfora, un ejemplo, que nosotros dejamos estancada en un lugar, llega un momento en que si esa agua no corre, agua estancada, nosotros sabemos, llegan mosquitos, el agua se estropea, luego huele mal, y aquello que parecía un gran tesoro acaba redundando más bien en un perjuicio nuestro. Y es solo en esta generosidad, en este saber darse, darse, dar de sí, darse por entero y darse con alegría a los otros, en que la persona va realmente desenterrar esos talentos que uno pueda tener enterrados por A o B motivo. Eh, Hay una frase muy linda que de hecho el inspirador de nuestro fundador, el doctor Plinio Correa Oliveira, solía mencionar y es esa frase latina, Hilarem datorem diligit Deus. Dios ama al que da con alegría. Cuando una persona da a los otros, se da a los otros con alegría, es curioso, pero podríamos decir que cuando nosotros nos preocupamos de los demás, ahí Dios se preocupa de nosotros. En la medida en que nosotros seamos generosos con los otros, ahí Dios será generoso con nosotros. Eh,
a manera también de una frase también del doctor Plinio que, eh, le soy muy sincero, marcó mucho el inicio de mi vocación, justamente la línea de la generosidad, y que decía el doctor Plinio, haciendo un juego de palabras, así a la manera de San Agustín, eh, él decía lo siguiente: Dios niega mucho al que da poco. Dios niega poco al que da mucho. Dios no niega nada al que da todo. Es como una especie de regla, digamos así, que Dios va utilizando con nosotros. En la medida de la generosidad que nosotros tengamos para con nuestro prójimo, así también Dios, en la alegría de vernos generosos, también se desdobla de generosidad con nosotros. Qué lindo. Y no podría ser quizás la mejor manera de concluir este primer segmento del programa, también de apuntar un poquitito hacia la figura de Nuestra Señora, ¿no? Porque siendo madre y siendo sobre todo Madre del Redentor y Madre nuestra, evidentemente que no nos va a abandonar en ese camino de encontrar lo que realmente debemos de dar y esa generosidad. Entonces cerramos con estas palabras que el propio Monseñor John Cla nos coloca en la conclusión del Evangelio y dice: pidamos pues a esta afectuosa Madre que nos consiga en cualquier situación en la que nos encontremos una abrumadora prodigalidad de gracias, de modo que hagamos rendir al máximo los talentos recibidos. Vamos a una pausa con el coro de los heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con la sección Espiritualidad.
Pasamos ahora al segundo segmento del programa, la sección espiritualidad. Como saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. En este segundo segmento estamos con el hermano Pablo Vela de los Heraldos del Evangelio. Como ustedes saben, es misionero en Argentina, dirige las Buenas noches a María con los Heraldos de Buenos Aires y por supuesto ya están llegando a casi 80.000 seguidores en esa sumatoria de redes sociales que podemos acceder y a las cuales podemos utilizar como un gran medio de evangelización. Hermano Pablo, salve María. Salve María, ¿cómo están? Hermano Gustavo, hermano Gerardo, qué alegría poder estar aquí de nuevo con nuestra querida audiencia de lo inédito de los evangelios. Muy bien, muy bien. Estamos llegando al programa número 100. ¿Qué hacemos, hermano Pablo? ¿Qué proponemos? ¿Necesitamos un nombre? ¿Necesitamos un eslogan? ¿Cómo hacemos con esto? Sobre todo necesitamos que esta familia siga creciendo. Hermano, yo le propongo aquí y lanzo el desafío a todos los que nos escuchan. Desafío Primero, a la audiencia, cuidado. desafío a la audiencia, sí. Primero, que nos digan cuál es el segmento que más les gusta, para que, bueno, podamos ir aumentando en esos lugares. Y también nos encantaría si pueden mandarnos algún audio por las distintas redes sociales por donde escuchan el programa, dándonos su opinión al respecto del programa. Se incluyen tomates, pueden tirar también, aunque sea virtuales. Nos van a hacer bien para ir mejorando. El segmento de los tomates virtuales, cuidado. Exactamente. Claro, en ese ponemos solo a don Gustavo. Perdón, pero no, será una alegría que nos van. Ay, Dios santo. No, entonces les invitamos, también pueden escribirnos, de hecho, en el WhatsApp. El número sería +1 647 283 0310. No es el WhatsApp oficial de lo inédito sobre los evangelios, pero pueden escribirnos ahí, pueden mandarnos un audio y contarnos sus inquietudes. Entonces, esto puesto, pasamos al segundo segmento y es una cuestión que se desprende un poco del segmento anterior y es sobre una cuestión muy difícil de detectar. Porque aquí Monseñor John Clara nos explica que, claro, cuando tenemos la desgracia de cometer un pecado, es muy claro porque hemos roto un mandamiento y nos damos cuenta por el hecho de que es algo más obvio. Pero aquellos pecados que son los llamados pecados de omisión son muy difíciles de detectar, son muy difíciles de darnos cuenta. Entonces, en esta sección de espiritualidad es un tema muy importante saber en qué consiste el pecado de omisión y cómo evitarlo. Hermano Pablo, ¿cómo podemos definir al pecado de omisión? Hermano Gustavo, esto es un tema muy importante para nosotros tratar porque cada uno de nosotros ha recibido de Dios pues una cantidad de dones, ¿no? Específicas para poder cumplir nuestra misión. Son dones sobrenaturales, son dones naturales que fueron gratuitos, ¿no? Que fueron concedidas con vistas a que a nosotros poder cumplir nuestra vocación específica. Cada uno de nosotros tenía una vocación específica. Y la pregunta es, según como nosotros hagamos uso de esos bienes, de esos dones que nos fueron dados, ahí es que nosotros nos podemos llamar siervos buenos o fieles, o negligentes, holgazanes, y ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar este pecado de omisión, ¿no? Como usted decía muy bien en la introducción, el pecado que nosotros realizamos, que no son los pecados de omisión, o sea, cuando tengamos la desgracia de violar cualquier uno de los mandamientos de la ley de Dios por pensamientos, por palabras o por obras, pues nuestra conciencia normalmente inmediatamente, por lo general, nos va a interpelar, ¿no? Nos va a llamar la atención al respecto de aquello que estamos haciendo de forma incorrecta. También eso va a suceder, pongamos así el ejemplo que muchos colocan, ¿no? La mamá hizo la torta para el niño, solo que la hizo para el hermano, porque sabe que el hermano está de fiesta, va a tener un premio especial y le dice al hijo menor, bueno, yo me voy, dejo aquí la torta en la heladera, no te la comas, no la toques, ¿no? Se va la mamá, el niño la come y cuando la mamá se da cuenta le dice, ¿qué has hecho? Nada. Inmediatamente se pone rojo, ¿no? A pesar que nadie le ha dicho que mentir es malo, él tiene la ley natural y sabe de que ha actuado de una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque inmediatamente la conciencia le va a interpelar, inmediatamente nuestra razón, utilizando los principios morales, se va a dar cuenta que hemos transgredido y pues nos invita al arrepentimiento. Sin embargo, nosotros vamos a ver que con los pecados de omisión, con el pecado de omisión, este proceso interior,
como que no se desarrolla de una forma tan nítida, tan eficiente, digámoslo así. Es como más sigilosa la situación, ya que si nosotros vamos a ver por ese motivo, nos es más difícil poder percibir la malicia de una acción concreta en lo que se refiere a la responsabilidad que tenemos de no haber cumplido en muchas ocasiones con cosas graves y de forma prolongada con los deberes inherentes que nosotros tenemos por nuestro estado. Y entonces ahí uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé, al hacer nuestro examen de conciencia, nosotros puede ser que, bueno, solo consideramos la necesidad de evitar el mal y bueno, y hacer el bien, ¿no? Para alertarnos contra este tipo de pecados, que aun siendo en sí mismos menos graves que los de la transgresión, digámoslo así, constituyen un punto oscuro de nuestra vida espiritual por la facilidad con la que pueden pasar inadvertidos. Por eso es muy valioso este evangelio, ¿sí? Porque nos llama la atención para este punto en concreto, o sea, aquellas faltas que son faltas no por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer. En una ocasión, a Sor Josefa Menéndez, pero no sé bien, no me recuerdo, puedo estar equivocado de la santa, pero eh, se le aparece Nuestra Señora y le muestra novicias que están maestras de novicias que están en el infierno. Y ella le pregunta, ¿y por qué están ahí? Y Nuestra Señora le dice, por los pecados de omisión, por no haber corregido a aquellas almas que Dios había colocado en sus manos en los momentos que debían de hacerlo. Entonces no era por lo que habían hecho, sino era por aquello que no habían hecho. Y por eso, pues en la parábola que nuestro Señor va a colocarnos para meditar en el día de hoy, nosotros vamos a ver, como nos dice el versículo, ¿no? Un hombre al irse de viaje al extranjero va a repartir sus bienes. Entonces este hombre en este caso, va a ser Dios, ¿no? Que en la parábola este hombre va a llamar a sus siervos y a cada uno va a repartirle los bienes según él ve, pues, la necesidad de darle a cada uno. No importa lo que al otro le dieron, sino sobre todo que lo que a mí me dieron, yo pueda dar el céntuplo de eso, ¿no? Y entonces en este caso es el propio Dios, ¿no? Que nos ha dado los dones, que nos ha dado las virtudes, que nos ha dado una misión en específico, nos ha dado las gracias específicas para nosotros poder cumplir esta misión. Y la pregunta que viene uno a hacerse y que el Evangelio pues nos interpela es, ¿qué hemos hecho nosotros con esos bienes, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros con esos dones? Y no solo qué es lo que hemos hecho, sino sobre todo qué es lo que hemos dejado de hacer utilizando esos dones, utilizando esos bienes. Nosotros podemos aplicar eso en lo que se refiere para unos padres de familia, ¿no? Hoy por hoy, la familia es extremadamente atacada. Tenemos la invasión de las redes sociales, que sí pueden servir para mucho bien, pero también pueden ser utilizadas para mucho mal. ¿Y será que papá y mamá vigilan lo que sus hijos ven en las redes sociales? ¿O simplemente se hacen de los ojos ciegos y dejan que todo entre por ahí? Ahí sería un grave pecado de omisión, ¿no? De corrección, de vigilancia. ¿Cuántos problemas vienen por eso? ¿En cuántas ocasiones puede pasar que estamos en algún lugar y el niño hace un berrinche y nosotros y papá y mamá ya se apenan porque empieza a llorar por el relajo, por lo que los otros van a decir, y no por la corrección y la educación que tiene que ser dada a ese niño en ese momento, en ese instante? Ahí puede haber también un pecado de omisión. Si nosotros vamos a ver entre hermanos, si yo sé que uno de mis hermanos está actuando de una forma incorrecta y escucho del otro hermano, no le digas a mamá y a papá, no digas nada, si no, sos un traidor. Me recuerdo que en una ocasión me pasó eso, de un hermano que se dio cuenta que su hermano estaba quedando drogadicto. Y el hermano le dice, no digas nada si no sos un traidor.
Gracias a Dios él habló y pudo ayudar a su hermano. ¿Qué hubiese pasado si él se queda callado? Él sería cómplice y habría cometido un grave pecado de omisión por no auxiliar a su hermano en ese momento, corrigiéndole del mal camino que estaba tomando. Eso se puede dar con un amigo, se puede dar con un compañero de trabajo. En fin, se puede dar en muchísimas situaciones en las cuales nosotros, o por pereza, o por dejadez, o simplemente por no querer enfrentar un problema, o por respeto humano, por el que dirán, pues dejamos de hacer un bien que está a nuestro alcance, dejando que ese mal se siga desarrollando o no pudiendo hacer que ese bien pueda aún crecer más. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a ver que es una forma muy sigilosa, pero también una forma en la cual si nosotros no examinamos con seriedad nuestra conciencia, puede ser que estemos ofendiendo a Dios, que estemos dañando a nuestros seres queridos. A veces puede ser hasta de una forma subconsciente o consciente. Bueno, si es subconsciente no hay pecado, obviamente, pero si es enteramente consciente, ahí sí que estamos cometiendo una falta extremadamente grave, ofendiendo a Dios, dañando a los demás con lo que estamos dejando de hacer y callando a nuestra conciencia. El punto clave va a ser el día que, así como en esta parábola, nos toque a nosotros rendir cuentas, ¿no? Claro. En el momento que nos toque a nosotros, pues estar delante de Dios y nos pregunte por aquello que Él nos dio, ¿no? Por ejemplo, muy interesante eso que usted dice, porque un caso concreto y concretísimo muchas veces se da, por ejemplo, alguien que es elegido para ser padrino o madrina de bautismo. Y todo el mundo se delicia, se encanta, claro, va a participar del bautismo, va a estar ahí sosteniendo, en fin, ¿no? Como padrino, como madrina, a aquel niñito, etcétera. Pero ¿cuántas personas tienen muy claro que esa obligación no comienza y termina en el momento de que el niño recibe el bautismo, sino que es una obligación para toda la vida? Y entonces quien es madrina, quien es padrino, no está ahí solamente para el día del bautismo, sino para toda la vida. Y esa guía que como padrino debe dar, como madrina debe dar, sería un pecado de omisión si durante la vida de esa persona esa formación, esa palabra justa cuando debe ser dada, va a faltar, por ejemplo, ¿no es cierto? Exactamente, el ejemplo está muy bien dado porque hoy se da con mucha frecuencia que las personas dejan de lado los deberes de ser padrino, ¿no? De bautismo sobre todo, ¿no? También, luego también de la confirmación, ¿no? La Nosotros, confirmación. Qué momento, ¿no? Donde la persona ya está entrando en la adolescencia y necesita una ayuda permanente. no, eso es importantísimo, ¿no? Y, por ejemplo, ahí es que nosotros, es importante, ¿no? Ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Entrar en el gozo de tu Señor o Oh, el castigo, ¿no? Y sobre todo en lo que se refiere a lo espiritual, ¿no? Obviamente está también la parte material, las veces que nosotros podamos ayudar, hacer un acto de caridad, etcétera, etcétera, es importante, eso no se niega, pero mucho más importante está en la parte espiritual. Por ejemplo, hay varias frases en la Sagrada Escritura. Vea, esta frase que se dice muchas veces, ¿no? Yo creo que esta frase la van a conocer todos aquellos que nos asisten, ¿no? Está en San Mateo, capítulo 25, versículo 45. Él entonces le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos la frase, digamos, al contrario, ¿no? Que también lo que hicierais a esos pequeños, lo hicisteis a mí, ¿no? Ahora, ¿y si no lo hicimos? y si no lo hicimos. Entonces, y aquí viene otra interesante, miren, San Lucas en el capítulo 11, versículo 42. Mas ay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Impresionante, ¿no? Claro, cumplís con las reglitas, ¿no? Pero esto es lo que debíais hacer practicando una sin descuidar la otra. Y entonces es fuerte, ¿no? Porque claro, nosotros a veces podemos decir, no, yo ya doy limosna en la iglesia, ¿no? Porque muchos con eso se salvan, ¿no? Nos salvamos pagando el cielo, ¿no? O si no, yo ya hago caridad con los pobres, ¿no? Solo que soy negligente
en mi deber de Estado como padre de familia, como padrino, como hermano, como amigo, como esposo, como esposa. Es serio, ¿no? Uno ve que no es así tan relajado como quieren poniendo casos, ¿no? Todas las medidas que deben de ser tomadas hoy por hoy con la pandemia que estamos viviendo y que deben ser tomadas y bueno, debemos de cuidarnos y todo ese tema. ¿Y será que esas medidas las ponemos nosotros en lo que se refiere a la salvación de las almas de aquellos que Dios colocó delante de nosotros? Porque ahí viene la pregunta más importante. Creo que para nosotros poder encontrar un eje que nos ayude a saber si estamos cumpliendo esa parte o no, para mí es importante la salvación de aquellos que están en el convivio conmigo. Porque si Dios puso a esas personas en nuestro convivio es por alguna razón y no es simplemente para pasarla bien. Este pecado nos motiva como que a una importante reflexión. Puede ser que nosotros lo estemos cometiendo de forma grave y que eso también traiga consecuencias grandes y para nuestros seres queridos, ¿no? A veces uno escucha, pero ¿y qué hice mal, no? Para que mi hijo hiciera tal cosa, para que otro hiciera tal otra. En muchas ocasiones no hay culpa porque papá y mamá cumplieron su deber, pero en muchas otras ocasiones sí hay culpa. Y ahí está la pregunta. ¿Nosotros tenemos o no tenemos culpa? Hay una parte muy interesante en la historia del Rosario que San Luis María Griñón de Montfort nos cuenta, y él dice que en determinado momento el bienaventurado Alain de la Roche estaba en un momento de su vida y de repente se le aparece nuestro Señor crucificado y le dice: Alain, tú me crucificas de nuevo porque no predicas el Rosario. Y era una persona que, vamos, era gente de virtud, una persona buena. Sin embargo, ¿cuál era su pecado de omisión? No predicar lo que debiera a los que lo necesitaban. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, podemos rezar el rosario con un vecino, con un amigo, llamarles? No hace falta ir personalmente, podemos hacerlo por teléfono. Y muchas veces no se nos ocurre eso. Entonces, ya que estamos tocando este tema del pecado de omisión y también, por supuesto, de cómo evitarlo, bueno, qué buena manera, por ejemplo, es llamar a alguien para rezar. ¿Por qué no? Porque es un ejemplo que damos y al mismo tiempo es una manera de ayudar y de llamar la atención sobre la espiritualidad que es tan, pero tan desatendida en estos días. Importantísimo me parece, ¿no? Porque sobre todo muchas veces uno escucha, ¿no? Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso, no? Yo no Claro. tengo culpa, ¿no? Se parece a la frase de Caín, ¿no? Uf, ¿Yo qué tengo que ver con mi hermano, no? ¿Acaso soy su guardián? La sangre derramada en la tierra me clama, ¿no? Entonces es bien importante eso, nosotros examinar ese punto, obviamente llenos de confianza, ¿no? No vamos a, claro, no puede ser una cosa ahora, mm, en fin, ¿no? porque si no, ya Una vienen los, paranoia, ¿no? Eso no claro, tampoco. exacto, ¿no? Pero sí, si uno se pone delante de Dios de sincero corazón, va a encontrar la respuesta, ¿no? Nosotros vamos Qué a ver que interesante eso, normalmente tal el cual. pecado de omisión va a tener como origen la pereza, ¿no? Eh, me parece así más, eh, y de ahí van a salir pues las excusas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo pereza de corregir, tengo pereza de ser mal visto, tengo pereza de meterme en problemas con un amigo, Mucho trabajo. o tengo mucho trabajo. Entonces colocamos esas excusas, ¿no? Bueno, es él, ¿qué va a hacer? Son los jóvenes de hoy en día, ¿no? Eso se escucha mucho hoy con los papás, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Son los jóvenes, ¿no? Son los jóvenes. Solo que después, ¿qué hice yo para que me pasara tal cosa? Y son los jóvenes, ¿no? Y son los jóvenes, claro. Son los jóvenes que hacen esas cosas si no los adviertes, ¿qué va a hacer? Es, la, es también una oportunidad que el Señor nos da para poder practicar la verdadera caridad, ¿no? La verdadera caridad que busca la salvación del prójimo. Esa es la verdadera caridad. El resto es consecuencia de esa caridad. O sea, si yo tengo verdadera caridad por amor a Dios, ipso facto me va a llevar a la caridad material, a la caridad, digamos así, más física. Pero la pregunta central tiene que ser ¿qué estoy haciendo yo para la salvación mía? Porque puede haber pecados de omisión propios, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Así soy yo. Dios me hizo así.
es mi carácter y ¿qué puedo hacer? Nadie me va a cambiar, ¿no? Porque hemos hablado como de la parte exterior, digámoslo así, pero ¿y para con nosotros mismos? Porque una cosa es una debilidad, una cosa es tener una debilidad, todos tenemos debilidades, pero luchar contra esa debilidad. Entonces, una persona que sea, pongamos el ejemplo, alcohólica, ¿no? Y por X y razones puede tener hasta patologías naturales que le lleven a una tendencia para con eso. Pero él lucha contra eso. Entonces, en su casa no hay alcohol, no se junta con los amigos donde sabe que va a haber alcohol, etc. Ahora, otra cosa es una debilidad contra la cual no se lucha y se consiente en el pecado a cuya debilidad nos lleva, ¿no? Ahí ya hay omisión, porque ya estoy diciendo, bueno, ¿y qué va a hacer? No tengo fuerzas, ya no tengo más. Bueno, así soy yo, ¿no? Y luego queremos también echarle la culpa a Dios. Entonces, entra mucho ese tema, ¿no? De no ser perezosos, también de recordarnos que un día tendremos que rendir cuentas delante de un Dios que nos ama, que nos quiere, que quiere nuestra salvación, que al mismo tiempo es justo y porque quiere nuestra salvación en muchas ocasiones nos reprende. Y a veces situaciones que nos hicieron caer muy, muy bajo nos ayudan a no ser perezosos y a cometer este tipo de faltas de omisión para poder ir para adelante. Pero también tenemos a un Dios que nunca dejó de hacer todo el bien posible, todo el bien necesario para poder salvarnos, ¿no? Y me hace recordar en una ocasión que estaban los 3 pastorcitos de Fátima jugando, ¿no? Niños, ¿no? Jugando algo inocente, ¿eh? Y Nuestra Señora se les aparece y les dice, ¿qué estáis haciendo? No hay nadie que rece, rezad por la conversión de los pecadores. A 3 niños, ¿no? Como quien dice, diciéndole, ¿qué pasa? O sea, necesitamos como compenetrarnos de el bien que debemos de hacernos mutuamente, ¿no? Para la salvación de nuestra alma y la salvación del alma de los demás. Y así evitar estos pecados, los cuales la liturgia de hoy nos invita a evitar. Y hermano Pablo, también podemos volver los ojos hacia la figura de Nuestra Señora, porque ciertamente si no sabemos dónde están esos pecados de omisión, porque tampoco somos buenos jueces en nuestra propia causa, podemos entonces pedirle a Nuestra Señora que nos ilumine, que nos ayude y que nos haga ver qué es lo que está faltando, ¿no es cierto? Me parece excelente, hermano Gustavo. Nuestra Señora, como bondadosísima madre, sabrá decirnos, te faltó ver tal lugar del Faltó esa corazón, esquina. te faltó esa esquina. Y sobre todo, como buena madre, ella nos ayudará a arrancar eso de nuestro corazón. Porque puede ser que alguien, y hay que tener cuidado, ¿no? Porque el demonio siempre va a querer meter la cuña, ¿no? Pues al examinarse y encontrar esa esquina oscura, digámoslo así, quiere entrar en desesperación. Y esa nunca va a ser la solución. Nuestra buena madre, como decía el gran San Marcelino Champagnat, nunca nos va a abandonar. Y si ella permite que nosotros tengamos esa claridad de conciencia, es porque también será ella la que nos tenderá su mano para nosotros poder corregir, hacer propósitos serios y caminar hacia adelante. Y sobre todo, encontrando la dificultad, confesándola para con el sacerdote, ya será una gracia muy grande que Dios nos dará para que esa zona oscura pueda cuanto antes quedar brillante y entrar la luz del amor de Dios y de la gracia de Dios en nuestras almas. Son cosas que nosotros tenemos que siempre ver a la luz de la confianza y de la misericordia del Señor, que quiere nuestra salvación y que por eso también hoy nos interpela. ¿Y tú qué haces con los dones que te di? Pidámosle entonces a María Santísima, a María, auxilio de los cristianos, que nos ayude entonces para que esos talentos rindan, para que nuestros pecados de omisión dejen de serlo y para que podamos hacer todo el bien posible que Dios ha puesto y ha dispuesto que debemos realizar. Pasamos a la sección noticias de lo que ocurrió en la iglesia y en el mundo. Gaudium Press nos hace llegar noticias de la China denunciando que las autoridades continúan impidiendo la celebración de matrimonios y funerales cristianos. De acuerdo con informaciones, el gobierno chino ha interferido presentemente en la realización de matrimonios y funerales cristianos. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el condado de Fengqiu, en la prefectura de Xinjiang, provincia de Hebei.
En este lugar los matrimonios y los funerales cristianos se prohibieron ya en mayo de este año. El 1 de octubre una joven pareja cristiana no fue autorizada a tener coro ni músicos en su boda y estas disposiciones se han aplicado a otras zonas de la provincia. En agosto, una familia cristiana, también de una ciudad cercana, invitó al coro de los músicos de su iglesia a cantar himnos tras la muerte de un miembro de su familia. Cuando las autoridades supieron de esto, amenazaron con arrestar a cualquier persona que asistiera al funeral y por esa razón nadie asistió. Numerosos cristianos de otras ciudades también denunciaron que en la provincia de Hubei se han prohibido los funerales religiosos. En agosto, un pastor y unos 10 miembros de la iglesia asistieron a un funeral vestidos de blanco y portando pancartas, una tradición china por estas ocasiones. Sin embargo, la policía llegó y dispersó a los asistentes. No quisimos desobedecer, sabiendo que las iglesias pueden ser demolidas por oponerse al gobierno, dijo el párroco, a quien se le prohibió en enero asistir a otro funeral. Estas restricciones también han afectado a personas de otras religiones. Entonces vemos cómo las persecuciones a la Iglesia Católica se van extendiendo a través del mundo y es un síntoma alarmante en el ámbito de las noticias internacionales. Y también como noticia esta semana tenemos la celebración de la fiesta de San Martín de Tours, quien fue un militar que un día partió su capa y dio la mitad a un mendigo. Y ese mendigo era ni más ni menos que el propio Jesús. Entonces fue hecho obispo por una santa trampa del pueblo. Y esta es la historia que nos cuenta Gaudium Press y nos dice que San Martín de Tours nace en noviembre de 317 en Panonia, una región que queda entre Austria y Hungría, hijo de un militar que lo llamó Martín porque quería que continuase con él la carrera de las armas. Martín significa pequeño Marte, o sea, dios de la guerra. Pero aunque de familia pagana, se interesaba desde muy joven por los cristianos. A los 15 años debió entrar al servicio militar, algo que era de mucha duración en aquel entonces. Hacía parte de la Guardia Imperial, lo que lo hacía estar en la ciudad de Amiens, en Francia. Fue allí que en el rudo invierno de 335, en una de las puertas de la ciudad, ve a un mendigo tiritando del fuerte frío. El mendigo le extiende la mano, pero el santo, que no tiene dinero, divide su capa con su espada y le entrega una mitad. En la noche, el joven ve en sueños a Cristo revestido con la capa que él le había donado y una multitud de ángeles cantando: Martín, que es apenas catecúmeno, me cubrió con este manto. No se sabe la fecha exacta del bautismo de San Martín. Se cree que cuando partió de Amiens ya era cristiano, pues se dirigió a Tréveris, donde había una gran comunidad católica. Luego fue a Poitiers, atraído por la fama de santidad de San Hilario, que lo quiso hacer diácono, pero de quien quiso solo recibir la dignidad del exorcistado. San Hilario lo animó en el proyecto que tenía de ir a visitar a sus padres a Panonia para lograr su conversión, lo que solo pudo obtener de su madre. Perseguido allí por herejes arrianos, hubo de regresar a Poitiers. Pero allí se encontró con San Hilario, que había huido a Frisia, también perseguido, para solo regresar 3 años después. Instado por San Hilario, San Martín hizo una experiencia de vida eremítica en Ligugé, en las márgenes del río Clain. Quería la soledad y la contemplación, pero atraídos por su halo de virtud, allá fueron muchos cristianos y con ellos se formó el primer monasterio en Francia. Al final, San Hilario lo convenció de ser sacerdote. En el año 371, al morir el obispo de Tours, San Martín fue obligado por el pueblo a aceptar esa sede con una bella y pía trampa. La noticia nos dice que se nota que fue estudiada la psicología del santo antes de tenderle el asunto. Un día va hasta su lugar de oración un habitante a pedirle que fuera a su casa, que su esposa estaba muy enferma y solo él le traería alivio. La caridad de San Martín lo obliga a acompañarlo, solo que en el camino de 3 días se va juntando la gente, que llega a ser multitud en las puertas de la ciudad. Y gritaban: Martín es el más digno del episcopado. No se les pudo resistir. Como obispo fue un santo y un eximio santo. Pero no renunciaba al ideal monacal, por lo que hizo construir, no lejos de la ciudad, una celda donde se recogía de tanto en tanto. Fue esa la semilla del famoso monasterio de Montmoutier. Se dice que cuando tenía 80 años su rostro resplandecía. Habiendo ido a Candes a conciliar a sacerdotes que peleaban entre ellos, un día su discípulo Sulpicio Severo, que se había quedado en Tours, soñó con él vestido de blanco y resplandeciente. Su rostro era como una llama, sus ojos brillantes como estrellas y su cabellera luminosa. Poco después le avisaban a Sulpicio que su mentor
había descansado en el Señor. Entonces, en esta semana que hemos celebrado la fiesta de San Martín de Tours, nos pareció una cosa muy bonita recordarles a nuestra audiencia quién es San Martín de Tours, cuál es su ejemplo y justamente el por qué tenemos también que recordarlo en nuestras oraciones para pedirle la gracia de la santidad. Pasamos ahora a la sección de la sugerencia de la semana, que es un libro, una website, un podcast, en fin, un artículo, alguna fuente de doctrina católica que nos haya gustado y que podamos recomendar para el bien espiritual de las personas. Hermano Pablo, ¿qué tendríamos? Hermano Gustavo, aquí en Argentina nos encontramos dentro del mes de María, una devoción muy linda que prepara desde el 7 de noviembre hasta el 8 de diciembre, ¿no? La festividad, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Con ello, pues, nos encontramos en un momento de la gracia de un realce mariano muy grande. Con eso, yo quisiera recomendar a aquellos que nos escuchan una parte del Tratado de la Verdadera Devoción que con algunos estamos meditando en estos días, que es el capítulo 3 que nos habla de las falsas devociones y la verdadera devoción a la Virgen. El gran San Luis María nos va a hablar de 7 falsas devociones y de otras 4 verdaderas devociones que creo que encajan en este tema que hemos visto durante el programa, ¿no? De los dones, de los pecados de omisión, etcétera, porque puede ser que de forma consciente o inconsciente estemos nosotros con algunas falsas devociones y necesitemos reforzar y fortalecer la verdadera devoción a Nuestra Señora. Así que Vale. en el tratado podrán encontrar este gran tesoro. Para quienes quieran conocer más sobre este tema, no se pierdan el próximo programa que tendremos al hermano Pablo en la parte de espiritualidad, justamente explicando cuáles son aquellas devociones falsas con las que muchas veces podemos dejar de crecer en devoción a Nuestra Señora. Me parece genial. Será una alegría poder compartir un tema tan importante, tan bonito y que es de gran bien espiritual para todos nosotros. Entonces ponemos la indicación del hermano Pablo en las notas del programa que la pueden encontrar en loineditomultimedia.com. Hermano Gerardo, ¿qué tendríamos para recomendar esta semana a la audiencia? Esta semana me encantaría poder recomendarles el libro El Padre San Pío de Pietrelcina, que en realidad es una recopilación de testimonios del Padre Marcelino Piacenza Niro, muy interesante, con una serie de testimonios contados en primera persona, los relatos de las mismas personas que vivieron, una serie de consejos, milagros, en fin, intervenciones directas del Padre Pío en sus vidas, que me parece de muchísimo provecho para nuestra vida espiritual y para nuestro crecimiento y aproximación hacia Dios. Entonces lo colocamos en las notas del programa, el Padre Pío. Qué momento interesante porque la vida del Padre Pío está llena de entretelones impresionantes y al mismo tiempo muy pero muy edificantes. Y a quien les habla le gustaría recomendar un artículo de Gaudium Press en español, pueden encontrar el link en las notas del programa, que nos habla sobre la enseñanza hacia el futuro y esa disyuntiva en que se pone lo virtual versus lo presencial en la educación de los jóvenes. Entonces es un artículo de mucha perspectiva porque indudablemente no podemos olvidar que son ya 1.200 millones de niños en todo el mundo que se han quedado sin ir a la escuela y en consecuencia comienzan a utilizarse estos medios online y evidentemente pedagógicamente, educacionalmente tienen un impacto muy profundo. Entonces les recomiendo este artículo escrito por el padre Fernando Gioia, La enseñanza hacia el futuro, virtual versus presencial. Y también invito a nuestra audiencia a enviarnos un mensaje, comentarnos cuál es el segmento del programa que más les atrae y qué les gustaría a partir del programa número 100 que incorporásemos o que acentuásemos en los programas semanales. Para eso pueden mandarnos un mensaje al teléfono 1-647-283-0310, 1-647-283-0310 y ese es un teléfono WhatsApp donde nos pueden encontrar. Y si desean también grabar un mensaje, pueden hacerlo perfectamente y lo pondremos en el programa número 100. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.